Amados, continuamos en nuestra serie de enseñanzas, preguntas incómodas acerca de la Biblia. Hoy vamos a trabajar solamente dos, ya por razones de tiempo. Y esas dos preguntas son: ¿por qué comprometerme con la iglesia y no ser simplemente un asistente? Y la segunda: ¿por qué en la iglesia se meten tanto en mis asuntos? Bueno, yo no sé, algunas personas dicen así: ¿por qué se meten tanto en mis asuntos? Quiero recordar que los domingos anteriores hemos estado tratando preguntas como: ¿es la iglesia un invento humano? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Por qué debo congregarme en una iglesia? ¿Por cuáles las razones puedo abandonar una iglesia local? ¿Existe la iglesia perfecta? ¿Cuáles son los distintivos de una iglesia sana? Y estuvimos viendo también por qué existen tantas divisiones y denominaciones de las iglesias. Y la última que vimos el pasado fue: ¿cuál es la iglesia verdadera? Hoy vamos con estas dos que dije al principio. Así que el Señor nos ayude. Vamos con la primera pregunta: ¿por qué comprometerme con la iglesia y no ser simplemente un asistente? Yo creo que una de las preguntas que uno muchas veces se hace. Voy a resumirla en 3 puntos esta pregunta. La respuesta es: primero, 1, porque solamente la iglesia puede crecer cuando todos sus miembros están unidos y trabajan juntos, comprometidos por la obra del Señor. Lo repito, la iglesia solo crece cuando todos sus miembros se comprometen a trabajar unánimes juntos. ¿Cómo resumirlo en palabras costeñas? Una sola golondrina no hace verano. Oye, eso sería la traducción al lenguaje costeño. Hermanos, la iglesia solo crece cuando estamos comprometidos juntos. Si usted mira, busque Hechos 2 del 41 al 47. Nosotros aprendemos de ese texto que la iglesia efectivamente es el cuerpo de Cristo. Pero ojo, es el lugar donde los que creen la palabra, que Cristo es el Señor, es el Salvador, se arrepienten, son bautizados, el Señor les añade. Ese lugar es donde todos los que han creído están juntos, perseveran unánime en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la cena del Señor o partimiento del pan, en las alabanzas y en las oraciones. Eso lo puede ver en Hechos 2, 41 al 47. La iglesia es ese lugar. Ahora, la iglesia, hermanos, debo decirle que en esta época actual está pasando por tiempos de crisis. Crisis no en cuanto a que la gente venga, porque la gente más que nunca está entrando a las iglesias. Pero está pasando por una crisis donde la gente tiene miedo a comprometerse. La gente tiene miedo al compromiso. La gente no quiere comprometerse al servicio del Señor. Le da miedo. Pasan años en la iglesia y prefieren ser asistente, estar ahí, a que servir al Señor, tener que someterse a algunos horarios, a prácticas, ensayos, a reuniones y eso. Y las principales excusas es: no tengo tiempo, no me alcanza, yo trabajo mucho, yo no puedo. Y hermanos, yo a lo largo de mi vida, perdonen que me ponga como ejemplo, pero yo he tenido trabajos de tiempo completo, he tenido momentos hasta de 2 trabajos, y yo recuerdo que me daba tiempo para servir, sacaba el tiempo, porque lo que a uno le interesa y lo que a uno le gusta le saca tiempo, sino que lo digan los que tienen a su esposa, a su novia, a su novio, o no, le saca de alguna manera el tiempo para verlo, o los que tienen hijos, están ocupados, pero el día de la reunión hace lo que sea para la reunión de padres de familia, o no. Ya van diciendo. Hermanos, uno de los problemas principales en la iglesia de hoy es la falta de compromiso. Y esa falta de compromiso se refleja también en muchas otras cosas.
y no las voy a tocar hoy solamente voy a tocar esta. Pero, hermanos, la iglesia solo va a crecer cuando todos están juntos, cuando todos se comprometen con la obra del Señor. Según primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 10, cuando usted lo lea en casa, Dios no nos ha llamado a ser pasivos o meros asistentes, sino que dice, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué implica eso que dice Pedro? Que sirven, que trabajan, que hacen en medio de ellas mientras son edificados, mientras son construidos. Ahora, yo al leer el libro de los Hechos, las cartas del Nuevo Testamento y hasta el Apocalipsis, me doy cuenta de algo. Y es que en la iglesia siempre es un ente activo, un ente vivo que se mueve, que está actuando, que está trabajando, que está haciendo. Nunca está quieta. Vemos a Pablo trabajando en misiones. Vemos a algunos sirviendo en las mesas, ayudando. Vemos a otros atendiendo a la viuda, atendiendo a X o Y personas. Es decir, la iglesia siempre está atenta, siempre está moviéndose. Ahora, si ustedes quisieran ver algo más, en la Biblia Dios se comprometió con su pueblo. No sé si tú has notado eso. En el Antiguo Testamento Dios aparece comprometido con su pueblo. En el Nuevo Testamento Jesús aparece comprometido con el reino de Dios. Los discípulos de Jesús aparecen comprometidos con Jesús siguiéndole. Y los apóstoles y el resto de hermanos y hermanas que vienen después se comprometen con el reino de Dios, se comprometen con la obra de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros nos cuesta comprometernos? Hermanos, a mí me surgen unas preguntas con respecto a este primer punto. Recuerden, estamos respondiendo por qué comprometerse con la iglesia y no ser simplemente un asistente. Y respondíamos porque solamente la iglesia puede crecer cuando todos sus miembros se comprometen con la obra de Dios y a trabajar juntos. Pero yo me pregunto, ahora que miramos esto, ¿hace cuánto asistes a la iglesia? ¿Cuánto tiempo tienes de conocer al Señor? Ahora, ¿creíste por la predicación de la palabra que Jesús es el Señor? ¿Cuántos de los que están aquí creen que han nacido de nuevo? Ahora, si naciste de nuevo, ¿ya te bautizaste? ¿O qué esperas? Ahora, si ya te bautizaste, ¿en qué le estás sirviendo al Señor? Bueno, ¿qué excusa tienes para no servir? ¿Cuál es tu excusa? Y espero que después de escuchar esta enseñanza, te comprometas. De hecho, la última pregunta reflexiva puede ser, después de escuchar el final de esta enseñanza, ¿qué vas a hacer? ¿Seguirás sin comprometerte o seguirás comprometiéndote? ¿Qué vas a hacer? Amados, la iglesia crece cuando todos juntos, unánimes, nos comprometemos con su avance. Yo creo que es tiempo de dejar de ser espectadores y ser participantes. Es tiempo de dejar de ser consumidores de iglesia y seamos productores del reino de Dios. Dejemos de ser asistentes y seamos trabajadores. Dejemos de ser piedras inertes y, como Pedro dice, seamos piedras vivientes. Segunda respuesta dentro de esto. La segunda respuesta a por qué comprometernos y no ser simplemente asistente es porque en el cuerpo de Cristo todos tenemos una función que debemos poner al servicio de la iglesia para ser edificados y edificar a otros. Lo repito, porque en el cuerpo de Cristo todos tenemos una función que debemos poner al servicio de la iglesia para ser edificados y edificar a otros.
Hermanos, Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículos 15 al 16 de ese mismo capítulo dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este texto lo evidencia. La iglesia solo crece cuando junta pone sus talentos, sus dones al servicio de Dios. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué tienes para entregar al Señor? ¿Qué has decidido poner a los pies de Cristo? Antes de empezar el tiempo de este servicio, en el tiempo de oración inicial y cantos, hubo una canción: no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, y ahí permaneceré postrado a tus pies. Pero ¿qué pones a los pies del Maestro? ¿Qué pones a los pies de Cristo? Si dices que estás poniendo tu corazón, entonces tu corazón debería estar haciendo la obra de Dios. Porque el corazón que se pone a los pies del Maestro, enseguida empieza por agradecimiento a servir. Hermanos, entonces la iglesia no es un lugar para solo asistir, para reunirnos periódicamente, los domingos, los martes, los viernes, los sábados. No es para venir y ya, para encontrarse en paz consigo mismo y con el universo. No, la iglesia no es eso. La iglesia es el lugar, sí, donde adoramos a Dios, donde tenemos comunión uno con otro, pero donde nos preparamos para hacer la obra de Dios, para impactar a las naciones. Las naciones implica desde tu vecino en adelante, desde tu familia en adelante. Hermanos, la iglesia es el lugar donde todos encajamos. Hermano, usted encaja aquí. Si Dios lo trajo, aquí es donde usted pertenece. Hermano, usted tiene una función que cumplir en el reino de Dios, en este cuerpo local. Ay, pero es que no sé, usted tiene aquí dones que pondrá al servicio de la iglesia. Este es el lugar donde puede ejercer su ministerio. No, pero es que nada más son pastor, evangelista, apóstol, profeta. Eso es en esa lista. En la lista de otro aparecen los ministerios. Parte de esos mismos y aparece el que sana, el que no sé qué. Así que no hay una lista definida. 5 ministerios, pero en ese texto, los demás son más. Y los tratan iguales. Entonces, hermanos, en esta iglesia tal vez hay otros ministerios. O no están todos los que aparecen en esa lista. Pero tenemos que servir al Señor, hermanos. Este es el lugar donde los que dicen que siguen los pasos del Maestro, los siguen haciendo la obra del Señor. Ahora, puedo preguntarles, ¿has identificado qué talentos, qué dones, qué ministerios tienes? Piense. Si sabes cuál es, te pregunto, ¿estás sirviendo? ¿O qué más señal del cielo esperas que esta predicación de hoy? Para los que se están preguntando, esta es la señal que estaban orando. Ya, que dejen de estar preguntándose tanta cosa. Esta es la señal del cielo para que sirvan. ¡Sirvan! Dios se lo está diciendo por su palabra. Hermano, ahora, eso es para los que saben. Para los que no saben, ¿cuál es su don? Entonces, déjame decirte un par de cosas. Por lo menos tienes 3 dones. La fe, la esperanza y el amor. Todo creyente viene con ese paquete. Y les puedo decir que la fe y la esperanza y el amor son 3 dones espectaculares con los que puedes mover montañas, con los que puedes esperar la acción de Dios en medio de la desesperanza sin desmayar. Y son ese tipo de dones donde te puedes entregar en servicio, abnegado por otro, sin esperar nada a cambio, siguiendo el ejemplo de Jesús, que tuvo total y suma entrega por amor.
Así que tienes 3 dones que puedes poner al servicio. ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando? Ahora, si no sabes cuáles son tus talentos y cuáles son tus ministerios, yo te voy a invitar a algo. Empieza a servir y pule el talento de servir a Dios. Porque mientras tú empiezas a servir, te irás dando cuenta qué es lo que tiene Dios para ti. Y cuando Dios te vaya ubicando en otro lugar, no seas un arrogante, sino seas un humilde. Y sepas que los talentos vienen de Dios, son por Dios para el servicio de la iglesia, no para la vanagloria de cada uno. Porque a veces nos sentimos orgullosos. No, es que a mí es que el único que Dios usa para sanidad en la iglesia soy yo. Y a mí es el que me llaman. Ni siquiera llaman al pastor, me llaman a mí. Trate la seriedad, hermano. Eso no es así. Eso es de Dios. Y Dios le da dones a quien quiera y los reparte como quiere. Aquí no todo el mundo canta de la misma manera. Canta bonito, por así decirlo. Pero si usted empieza a pulir y a practicar su voz, va a terminar cantando bien. Haga la prueba. De pronto algunos no, pero es que hay algunas excepciones. Bueno, no sé. Pero generalmente si uno practica, la voz se arregla. Pueden preguntarle a los músicos. Hermanos, sé que hay algunos entre nosotros con condiciones médicas, con condiciones físicas, que de pronto le impiden servir visiblemente, levantándose, caminando, orando aquí de pie y todo. Usted puede servir a Dios. Hermano, yo quiero decirle, usted no está de más en este cuerpo. Usted es una joya preciosa para nosotros, porque Dios lo usa en el lugar donde está. Dios lo usa con sus oraciones. Dios lo usa aún con sus consejos. Usted puede tener una condición difícil de movilidad, de algo, pero Dios lo usa aún con cualquier condición que tenga. Y yo le invito a que usted se dé usar por Dios. Ahora, yo sé que ese debe ser un ministerio que se ve invisible, pero déjese usar por Dios en ese ministerio invisible. Ñapa en este punto, en esta segunda parte de la respuesta. Mire, Dios está llamando a siervos humildes que estén dispuestos a servir. Así que si tú quieres venir a asear la iglesia, asea también tu casa. ¿Quieres venir a limpiar cosas, arregla también tu casa? Para que la gente no diga, es que solo en la iglesia es que se vuelve santo. Santos somos en todos los lugares. Mantén bien tus cosas personales. Mantén bien tu vida laboral, personal. Y sirve acá con todo el gozo. No estoy diciendo, pastor, no puedo servir. No es eso. Lo que te estoy diciendo es, sé integral. Es decir, servir al Señor no es solo hacerlo aquí adentro, implica todas las áreas de nuestra vida, implica desde la casa, los estudios, el trabajo, el deporte y lo que sea, hermanos. Si quieres mostrar amor, empieza mostrando amor a los de tu casa, empieza mostrando compasión a ellos. Hermanos, Dios desea siervos humildes, ¿cierto? Sensatos, sobrios, que sepan cuál es su misión. Dios no está necesitando ese gran siervo de Dios poderoso que ya no es capaz de servir. Muchos se vuelven esos super siervos y ya no sirven para nada. Ni siquiera son capaces de amarrarse el cordón de sus zapatos, porque tiene que venir un ujier a amarrárselo. De eso no se trata, hermanos. Dios quiere siervos que sirvan, aunque su ministerio no sea vistoso. Y yo sé, hermanos, que es chévere que nuestro ministerio se note. Es chévere, la gente ve que servimos. Pero Dios no nos ha llamado a que ese sea nuestro contentamiento. Porque si no, ese va a ser tu pago y ya, más nada. Dios nos está llamando a que sirvamos de corazón en cualquier área.
Hay servicios que solo son ministerios de rodillas, que no son vistosos o son poco espectaculares y son invisibles. Pero esos ministerios también están al servicio de la iglesia. ¿En qué quieres servir, hermano? ¿En qué quieres servir? Hay hermanos que les gusta llamar a otro. Hay hermanos, hizo un buen ministerio, llamar para animar. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Están los del ministerio del WhatsApp. Mandan su WhatsApp con la enseñanza y todo. Sí, de pronto, no sé, a veces nos gusta, a veces no nos gusta, a veces contestamos, a veces no. Créanme que a veces yo pienso enviarle WhatsApp a ustedes. Yo digo, esto de seguro queda ahí o en visto, no sé, o puede que lo lean. Pero a veces nos fastidia esa cantidad de mensajes. Pero una que otra vez, una de esas palabras al leerla hace efecto en nuestras vidas y vienen perfecta para lo que Dios quiera hablarnos. Entonces, hermanos, cualquiera de esas opciones funciona. Tercera respuesta a por qué comprometernos con la iglesia y no ser simplemente un asistente. Y esta es una de las que más me gusta. Porque Cristo oró por nuestra unidad y rogó por obreros que se comprometieran con su obra. Y tú y yo somos la respuesta a esa oración. Lo repito, porque Cristo oró por nuestra unidad y rogó por obreros que se comprometieran con su obra. Y tú y yo somos la respuesta a esa oración. Y lo vamos a ver con dos textos. El primer texto es Juan 17, del 20 al 21. Y dice así: mas no ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, de los discípulos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El otro texto, Mateo 9, 35 al 38, antes de decir algo más de eso. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor necesita gente que trabaje para su obra. El Señor necesita personas que se comprometan con el reino de Dios. ¿Qué vas a hacer esta mañana después de escuchar esta enseñanza? ¿Qué va a hacer? Y algunos hermanos se han acercado, gracias a Dios. Pero tú que no te has acercado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque no puedes quedarte así. Y ya te dije, como te dije ahora al rato, Dios ya te puso la señal para que empieces a servir. Así que no demos más excusas, porque todos tenemos talentos para servir al Señor. Amén. Bien, segunda pregunta del día de hoy y la última pregunta. ¿Por qué en la iglesia se meten tanto en mis asuntos? Ay, hermanos, ¿qué hacemos con esta? ¿Qué hacemos? Bien, para algunos esto es bailar un trompo con la uña. Se puede. Pero lo que te puedo decir, y es nuevamente, resumo lo que hemos estado viendo. Vea, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo está formado por miembros. Cuando un miembro le duele algo, le pasa algo, está en algún problema o está pasando por algo, así como en el cuerpo humano se duele todo el cuerpo, así en el cuerpo de Cristo nos duele lo que te pasa, nos duele por lo que estás pasando. Y no es que seamos metiches, es que la iglesia local es la responsable ante Dios
de velar por tu alma, de velar por cómo estás. Y no es que seamos entrometidos, pero queremos tu restauración. Queremos que Dios te restaure. Y si estás en pecado, que Dios obre milagrosamente en ti. Y no te vamos a dar la patadita de la despedida de la suerte, no. Aquí ninguno es Jorge Barón. Hermanos, aquí vamos a buscar cómo restaurarte. Vamos a buscar en amor cómo levantarte. La iglesia no se mete en tus asuntos. Es que si eres parte de la iglesia, entonces tus asuntos no son solo tus asuntos, son nuestros asuntos. Y yo no sé qué pensarás, pero te voy a empezar a mostrar textos bíblicos y pelea tú con la Biblia. Primera carta a los Corintios 12, 26 al 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esa está papaya de entender. Ni siquiera tengo que explicarla. A ver, ¿captan lo que quiere decir Pablo? Nos gozamos con usted, pero nos dolemos con usted, porque formamos una familia, formamos un cuerpo. Siguiente, Romanos 12:15. Aquí no voy a explicar nada así. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La iglesia es un cuerpo que se identifica con cada uno de sus miembros. Romanos 12:15. ¿Por qué cree que cuando hermanos se gradúan o pasa algo bueno o consiguen un trabajo, todos nos alegramos? Ahora, algunos se alegran porque van a comer pizza y todo. Ay, consiguió trabajo, me va a cumplir con esas invitaciones que me debe. Hablando de eso, por ahí recuerdo una invitación a sancocho, asado. Sí, señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. No. Pero bueno, es el lugar donde nosotros, la iglesia, nos gozamos con los que se gozan, pero también sufrimos con los que sufren. ¿Cuántas veces no vamos cuando está alguien enfermo? Vamos para allá, vamos todos, suspendemos hasta el servicio del ayuno. U otra cosa, no vamos. Y cuando hay que suspender algún servicio por algo, vamos todos a acompañar. Porque ¿cómo podríamos seguir aquí juntos si parte del cuerpo está dolida? Tenemos que ir todos juntos a donde está esa parte del cuerpo. Ay, pero pastor, o sea que cancelarían un servicio por algún hermano. Sí, porque nos importas, porque te amamos, porque no podemos dejarte solo ni sola. ¿Ok? Hermanos, Dios nos puso en un lugar para amarnos, para cuidarnos. Cuando algún miembro está padeciendo, de hecho, Primera Tesalonicenses 4:18, es uno de los textos más fuertes donde Pablo va a dar consejos. Búsquelo si quiere. Primera Tesalonicenses 4, donde Pablo está viendo que hay situación difícil. Los hermanos se están quejando, están dolidos con Dios y con los demás, porque dice, estamos muriendo, se muere nuestra familia, están asesinando a nuestras familias. Y Pablo les dice, hermanos, en medio de todo esto, ustedes no lloren como los que no tienen esperanza. Es decir, se puede llorar. Pero no como los demás, porque ustedes tienen esperanza. Que los que partieron en el Señor, un día se reunirán con nosotros. Al final, en el versículo 18, él dice, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Es decir, que aún en medio de los momentos más difíciles, aún cuando hay fallecimiento, podamos alentarnos unos a otros con la esperanza de saber que aunque nos duele, lloramos,
No somos como los que no tienen esperanza. Lloramos como los que tienen esperanza. Y a veces el dolor se desgarra, pero hay esperanza en ese dolor. Otro motivo para que sepa por qué no nos metemos en su vida, pero nos metemos. A los pastores Dios le ordena cuidar el rebaño, no a chismosear el rebaño, no a enseñorearse de él. Primera carta de Pedro 5, 2 al 4, búsquelo, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo a la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de justicia. ¿Saben? Esta es la esperanza de los que están sirviendo como ancianos, pastores, líderes, sirviendo, pastoreando a algunas personas en la iglesia. No es lo económico de la tierra, es que algún día el príncipe de los pastores te pondrá una corona, no una tapita de Coca-Cola. Esa es la esperanza. A mí me llama la atención que Pedro exhorta, miren, cuiden la grey, cuiden las ovejas del Señor. Hermanos, ustedes y yo somos ovejas. Dios me colocó en este lugar como pastor. Ustedes son ovejas del prado del Señor. Pero todos necesitamos ser pastoreados. Yo no te pregunto las cosas que te pregunte porque quiero molestarte, porque quiero dañar tu vida o porque quiero no sé qué, no sé. Hermano, tengo ante Dios una responsabilidad enorme. Tengo una responsabilidad que es muy fuerte, que si no la cumplo, Dios en el día final me dirá: ¿y qué pasó con esta persona? ¿Y qué pasó con esta? ¿Qué pasó con esta vida? ¿Usted sabe lo que es tener vidas que pueden perderse o pasar a la eternidad sobre los hombros? Es una cosa pesada, es una cosa seria. Y Dios lo coloca. Y por eso dice: cuiden de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Hermanos, Dios me convenció y de forma voluntaria estoy sirviendo en el pastorado. Y no espero, como dice aquí, plata, ganancia deshonesta. Ahora, lo interesante del texto dice, no por ganancia deshonesta, o sea que si hay ganancia honesta. Y en otro dice, cada obrero es digno de su salario. Por si acaso, porque es que a veces no vemos el detalle del texto. Pero lo importante aquí es que si vas a servir a Dios, no sea porque te interesa llenarte plata o algo así. Y menos mal que, como les dije, vamos a ver una pregunta: ¿por qué si los pastores tienen plata? Esa es la última enseñanza, el de mi iglesia no. Menos mal que está esa, la vamos a explicar. Hermanos, otra de las cosas que me gusta es, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y a veces, como pastores, de pronto, sí, en los gajes del oficio a veces, no, hay que hacer esto y esto, lo otro. Yo creo que no soy mandón. Creo que no me pongo a decir, y esto. Trato de que voluntariamente se den las cosas. Porque este texto nos dice que es con el ejemplo. Por eso dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Por eso, varios años tardé aquí, solo barriendo, solo llevando sillas, solo, hasta que empezaron a unirse, hasta que Dios ponía en corazones, no, pero yo quiero ayudar en la alabanza, yo quiero hacer esto. Pero también he ido llamando a otros. Pero que creo que la mejor predicación también es la enseñanza, la manera como vivimos. Eso que hace que otros quieran servir legítimamente al Señor. Entonces, hermano, en la iglesia no se meten tanto en tu vida.
sino que la iglesia le importa quién eres, le importa cómo estás y quiere que crezca. Hechos 20, 26 al 31 dice: por tanto, miren cómo habla Pablo, yo os protesto, hablándole a los líderes y ancianos de la iglesia, en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño que en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Eso también tienen discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. ¿Y Pablo fue un metiche? No, estaba cumpliendo la obra del Señor. Segunda Timoteo 4, 1 al 2, porque esto es palabra lo que hay que leer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino, que prediques la palabra, pero mira lo que viene ahora, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y a quiénes va a redarguir, reprender, exhortar con paciencia y doctrina? A los que hacen parte del cuerpo de Cristo. De hecho, en el contexto está hablando a los líderes, a los ancianos en primer lugar. En las cartas del Nuevo Testamento encontraremos que se trataron temas internos, que se trataron cosas difíciles. El domingo el pasado yo le decía, había un muchacho que estaba saliendo con su madrastra. Saliendo no, se estaba acostando con ella. ¿Y qué hace Pablo? Lo trata. Habían unos hermanos que les costaba, tenían problemas con el dinero. Había un recién convertido, entre comillas recién convertido, que vio que ponían las manos, recibían el Espíritu de Dios y enseguida dijo, mira, yo pongo esta plata, yo pago para que yo tenga ese poder. Imagínense. Y eso lo trataron en la iglesia. En un lugar empiezan a decir, ojo, Filemón, le escriben una carta en el Nuevo Testamento, va para una familia que tiene un problema porque uno de los esclavos se le fue. Y como se convirtió encontrando a Pablo en Roma, para que regrese, Pablo escribe una carta donde le dice, hey, yo sé que tú eres mi amigo, empieza a hablarle, Filemón, mira, tú te debes a mí, yo fui el que te prediqué, yo no sé qué, le hace una introducción bien larga, le dice, mire, tú a veces, no sé qué, para decirle, me encontré con Onésimo, y él quiere servir al Señor, pero como pertenece a tu casa, yo no quiero que él venga a mí sin pasar por ti. Así que te lo envío, reconcíliense, hablen. En esa carta nunca se menciona a Jesús, nunca. Pero esa carta es el Evangelio, porque el Evangelio es reconciliación. Porque en medio de cualquier disputa y pelea nos llama a estar juntos. Entonces, hermanos, en otro lugar la palabra menciona, las mujeres mayores enseñen a las menores. De acuerdo a su testimonio, esas casadas, mira, yo tengo en mi experiencia, me ha pasado esto, lo otro. No todos los matrimonios son así, pero a mí me pasó esto y te doy este consejo. Hay que ser prudente con el esposo y tal. Es decir, Pablo empieza a mostrar eso. Timoteo, Tito, empiezan a hablar asuntos personales de la familia. Miren, los hijos, ojo con las groserías, déjense de truanerías, griterías, los padres, ojo cómo están. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos cómo entran en los asuntos de la iglesia. Hermano, tú nos importas, tú vales mucho para nosotros, así que deja de llevar solo esa carga y habla, ponla.
al servicio. Ponle aquí esta iglesia, hagan algo con esto porque no puedo. Queremos orar por ti, queremos hacer algo por ti, lo que Dios quiera hacer. Gálatas 6, 1 al 2. Y ya con esto cierro. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, nosotros estamos llamados a restaurar si hay pecado entre nosotros, con mansedumbre, con amor. Ahora, hay otros textos en la Biblia que luego de estar con amor y cuidando, sí nos llaman a exhortar. Y eso lo trataremos el próximo viernes. Los que quieran venir el viernes, en la mañana y en la tarde, vamos a estar compartiendo 2 preguntas que faltan de este texto, de esta serie. 2 preguntas que faltaron del día de hoy. Hermanos, yo no sé, pero tú como miembro de ABN, te reconocemos. Y nosotros, al decir que eres parte de nuestra membresía, estamos diciendo que creemos que tú has nacido de nuevo. Pero lo que tú haces afecta la imagen del reino de Dios y afecta la imagen de la iglesia. Como tú te comportes, la gente en la calle va a decir, o sea, todos los cristianos son así. Entonces en esa iglesia son así. En esa iglesia, no les importa el pecado, allá relajado. Generalmente, hermanos, quiero poner una joyita ahí. Cuando nosotros no queremos intervención, puede ser por alguno de estos factores. 1, porque nos da vergüenza. Y porque no queremos que sepan, no queremos poner nuestros trapitos al sol en la calle. Y lo entiendo, porque ahí en la iglesia también hay gente imprudente. En el cuerpo de Cristo, a nivel general, hay gente que no es sabia y no sabe tratar las cosas. Hay gente que tú le dices algo y puede publicarlo hasta en Facebook. Hermanos, yo te invito a que confíes en el cuerpo que Dios ha puesto aquí. Yo creo que muchos pueden dar testimonio. Aquí hubo gente en disciplina y nadie supo. Nadie tiene ni idea qué ha pasado. Aquí gente ha pasado por algo. ¿Por qué? Porque hemos cuidado su imagen, pero se ha restaurado. Hay casos ya que sí se han puesto, pero la disciplina no es para una desgracia. Es que estamos diciendo, te amamos y te queremos de nuevo, sirviendo como antes o mejor que antes, porque tú nos importas mucho, eres de nuestro cuerpo. Hermano, no te quedes callado ante estas situaciones. Otra razón no es solo porque se siente vergüenza, es porque se siente miedo o temor de que al ser confrontado por el pecado, seamos rechazados. Y nos diga, si yo confieso y digo esto, me van a mirar, van a decir, no, yo no sirvo. No, hermanos, déjeme decirle que todos hemos pecado. Y si nos arrepentimos, en Cristo tenemos abogado y Él nos recibe. Si Cristo nos recibe, si Cristo nos perdona, ¿por qué la iglesia, que es su cuerpo, no va a recibirte y no va a perdonarte? Este es el lugar tuyo. A veces hay problemas que trascienden y son visibles y que toca tratarlos ya a nivel de ancianos, de iglesia. Pero no todos son así. Y termino con esta palabra, Colosenses 3, 12 al 15. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja de otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados
en un solo cuerpo y sed agradecidos. Más claro no canta un gallo. Señor Jesús, qué bueno eres. Señor, qué bueno eres.